Buenas tardes con todos. El día de hoy es el Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Los saluda y les da la bienvenida a esta telecapacitación sobre el dengue en el tema del manejo de medio interno de pacientes con dengue. El día de hoy estamos junto con dos ponentes. En esta primera parte vamos a estar junto con el doctor Walter Vázquez. Él es médico infectólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, infectólogo del Centro Nacional de Telemedicina y miembro de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Le damos la bienvenida al doctor y muchas gracias por participar a todos el día de hoy. Bueno, como ya me presentaron, soy el doctor Vázquez Ortega Walter, soy médico infectólogo acá en el Centro Nacional de Medicina y el tema a tratar el día de hoy va a ser generalidades y manejo interno del dengue de acuerdo al escenario en que nos encontremos. El contenido de la ponencia del día de hoy y bueno, en cuanto a la introducción, se sabe que aproximadamente 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. Los cuatro serotipos de dengue circulan por toda América y en algunos países incluso de forma simultánea. El año pasado fue en el que se registró el mayor número de casos de dengue en la región de las Américas, con un total de 4.5 millones de casos, ¿no? Pero este año se postula a superarlo con creces, ¿no? Ahora, en las Américas existe el vector que es el Aedes aegypti y está ampliamente distribuido por todo el territorio, salvo en Canadá y Chile, que están libres de dengue y de este vector. En las primeras 13 semanas del presente año, ¿no?, se han presentado más de 100.000 casos de dengue en el Perú. Esto es un 280% veces más respecto al año pasado en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Es algo alarmante, siendo las áreas más afectadas el departamento de Lima y la región norte del país. Debido a ello, un diagnóstico precoz, un manejo oportuno, según el grupo de intervención establecido por la OMS, son vitales para reducir la morbi-mortalidad de esta patología. Unas breves generalidades del virus y el vector. Bueno, primero con lo que viene a ser el virus. Es un virus RNA, un arbovirus perteneciente a la familia Flaviviridae. Es un virus con envoltura, posee una cápside icosaédrica, es de cadena única y orientación positiva. Como sabemos bien, existen cuatro serotipos de dengue. Posee tres proteínas estructurales, una en la cápside, una en la premembrana y otra en la envoltura. Y siete proteínas no estructurales, la más destacada aquí, la NS1, que es la que nosotros solemos pedir como un antígeno para detectar de forma precoz la enfermedad, ¿no?, en la etapa aguda. Respecto al vector, bueno, tenemos el Aedes aegypti, ¿no?, que es miembro del subgénero Stegomyia, género Aedes, que está emparentada con Aedes albopictus, que es una especie que no tenemos en el país, ¿no? La OMS estima que esta especie causa aproximadamente 50 millones de infecciones y 25.000 muertes por año. Recordar que este vector tiene un ciclo de vida que atraviesa cuatro etapas, ¿no? El huevo, la larva, la pupa y el mosquito adulto, y esto le lleva a un total de 7 a 10 días. Tienen un tiempo de vida de 2 a 3 semanas y recordar que las que pican vienen a ser las hembras, ¿no? Tienen hábitos crepusculares, eso quiere decir que tienen preferencia a alimentarse en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Respecto a epidemiología en el Perú, bueno, según la sala situacional, como he mencionado, ¿no?, estamos en la semana 13 actualmente, ¿no? Y respecto al año pasado, como podemos observar en el gráfico de la derecha, ¿no?, el número de casos llega hasta 112.000, ¿no?, respecto al año pasado, que tenía un total de 29.601 casos, ¿no?, junto con la tasa de difunciones, ¿no? En el año 2023 se tenía una tasa de 33 personas, mientras que en el año 2024 llevamos hasta ahora 117 fallecidos. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, el número de casos de dengue por semana de acuerdo al año, vemos que en los años en el que atravesamos por la pandemia, ¿no?, probablemente hubo una cifra infradiagnosticada de casos, ¿no?, un inadecuado reporte de los casos, por eso tenemos unas cifras tan cortas, ¿no? Ya a partir del año 2023, que estamos finalizando la pandemia, es donde vemos picos de casos confirmados y casos probables. Aquí tenemos un mapa del Perú, ¿no? Está actualizado desde este año, ¿no? Se puede obtener del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del MINSA, ¿no?, donde podemos ver los cuatro departamentos más afectados, ¿no? Está en el color azul oscuro, Lima y La Libertad, ambos con más de 20.000 casos en toda la región, seguidos de Piura e Ica, que los casos oscilan entre 20.000 y 15.000 casos. Una tabla comparativa de casos, como he mencionado ya, respecto al año 2023 y el 2024, vemos que los casos confirmados de dengue en lo que va del año son un total de 74.554, ¿no?
y los casos probables un total de 38.105, ¿no? Superando con creces las cifras del año pasado, incluido las disfunciones que suelen ser incluso más del triple, ¿no? 117 contra 33 respectivamente, ¿no? El año previo. Ahora, brevemente hablar sobre lo que viene a ser la evolución clínica de la enfermedad, ¿no? Como la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Después del periodo de incubación, que suele durar de 3 hasta 15 días, un promedio de 10 días, ¿no? Tiene tres fases la enfermedad, ¿no? Tenemos la fase febril, que es donde nosotros vamos a obtener la mayoría de los síntomas clínicos, que parte de ellos, pues, es que a la fiebre del dengue también se le conoce como fiebre quebrantahuesos, ¿no? Ya que el paciente va a referir unas mialgias, artralgias intensas, una fiebre que puede llegar hasta 40 grados, cefalea, dolor retrocular. Esto se debe a pues, que hay dolor a nivel de los músculos oculomotores, malestar general, etcétera, ¿no? Todos unos síntomas bien variados. Esto suele durar entre 1 a 3 días aproximadamente, ¿no? Y es aquí donde podemos solicitar la prueba del antígeno NS1, por ejemplo. Pasado ello, ¿no? Hay una caída de la fiebre, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Y es donde se va a producir los signos de alarma y las mayores complicaciones del dengue, ¿no? Esto se debe básicamente al fenómeno principal, que es la extravasación de plasma. Aquí la fiebre va a caer, puede producirse los signos de alarma, las plaquetas tienden a disminuir, el hematocrito tiende a aumentar, y es donde uno debe tener un adecuado manejo y debe recibir una adecuada hidratación el paciente para no progresar a un dengue grave, ¿no? Posteriormente tenemos la fase de recuperación, oscila entre el séptimo y octavo día de enfermedad, ¿no? Es cuando ya hay una reabsorción de líquidos, se soluciona lo que viene a ser la extravasación del plasma, las plaquetas de forma espontánea, sin ningún requerimiento de transfusión, comienzan a elevar sus valores, el hematocrito tiende a disminuir, ¿no? Acá podemos solicitar ya las pruebas de serología, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿no? Y el paciente tiene una mejoría clínica, ¿no? Y ya podría salir incluso de alta si es que cumple unos criterios establecidos que voy a mencionar más adelante. En este gráfico que podemos ver, resume bastante bien lo que viene a ser la fisiopatología del dengue, ¿no? Una vez que el virus es inoculado por el vector a nuestro organismo, va a haber una respuesta del sistema inmune, ¿no? Del sistema inmuninato. Y estas células van a secretar unos mediadores inflamatorios, ¿no? Como una respuesta del organismo al virus, ¿no? Y justamente estos mediadores, llámese la interleucina, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, ¿no? Van a producir una inflamación, una noxa a nivel del endotelio, ¿no? Y esto va a producir el evento principal de la fisiopatología del dengue, que viene a ser la extravasación, que si no se trata adecuadamente va a conllevar a una hipovolemia, a un posterior shock y finalmente a la muerte del paciente. Este fenómeno de la extravasación es el que va a explicar los signos de alarma y los hallazgos laboratoriales que vamos a tener, ya que allí podemos explicar lo que viene a ser la fuga de plaquetas, la fuga de proteínas importantes para que se lleve a cabo la coagulación, fuga de eritrocitos, fuga sanguínea, acúmulo en tercer espacio. Podemos encontrar gracias a ello ascitis, derrames pleurales, derrames pericárdicos, etcétera. Entonces la extravasación viene a ser el evento principal de la fisiopatología. Y este cuadro se da aún peor cuando ya se da una segunda infección. Allí se produce lo que viene a ser la tormenta de citoquinas, algo muy similar a lo que hemos visto con COVID, ¿no? Cuando se afecta un serotipo viral diferente en el dengue, aparecen o aumentan otros anticuerpos de tipo neutralizante, ¿no? Y estos anticuerpos heterotípicos, ¿no? Irónicamente van a ayudar al virus en el monocito a través del receptor Fc, lo que va a permitir multiplicarse dentro del ER y luego liberar y aumentar la carga viral exponencialmente. Por eso es que se considera que es peor cuando una persona ha tenido ya la enfermedad previamente y se infecta por segunda o tercera vez de dengue. Otro mecanismo que explica la destrucción de plaquetas y fundamenta por qué no tiene mayor sentido realizar una transfusión profiláctica viene a ser que gracias al anticuerpo NS1 contra la proteína NS1 justamente del virus, hay una reacción cruzada contra las plaquetas e inhiben su agregación y esto también las va a destruir en lo que viene a ser la periferia, ¿no? No solamente se va a perder plaquetas por extravasación, sino destrucción en la periferia gracias a este anticuerpo contra la proteína NS1. Bueno, finalmente es imposible hablar de dengue sin mencionar lo que viene a ser el estudio DEMCO, ¿no? Un estudio DEMCO, el más importante en esta enfermedad, ¿no? Auspiciado por la OMS, estudio multicéntrico con casi 2.000 casos confirmados de dengue en 7 países de 2 continentes, 4 de Asia y 3 del continente de América. Gracias a este estudio se establecieron los signos de alarma y la nueva clasificación
¿no? Con el cual uno va a tratar al paciente, ¿no? Entonces, se establecieron claramente que los signos clínicos eran más importantes que los hallazgos laboratoriales, ¿no? Ya que estos marcan el inicio de la fase crítica y la inminencia del shock. Los signos de alarma, que son consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? De la extravasación. Tenemos, por ejemplo, el dolor abdominal intenso y sostenido, que estuvo o no asociado a náuseas y vómitos, tenía un odds ratio de 5.8, o sea, quiere decir un riesgo de 5 veces más de complicarse, ¿no? Y llegar a ser un dengue grave. El sangrado de mucosas tenía un odds ratio de 3.1, ¿no? Ya sea epistaxis, gingivorragia, enterorragia, ya sea melena, hemorragia digestiva alta, ginecorragia, etcétera, ¿no? El trastorno del sensorio tenía un odds ratio de 6.49, 6 veces mayor riesgo de complicarse, de llegar a ser un dengue grave, ¿no? Sea la irritabilidad, la somnolencia, el estupor o el coma. Mientras que, ¿qué pasa con los hallazgos laboratoriales? Bueno, se obtuvo que el descenso de plaquetas y el aumento de hematocrito tenían un ratio realmente bajo, ¿no? Cercano a 1. O sea, no había mucha significancia estadística, ¿no? Ya que se pudo evidenciar que había pacientes que con plaquetas relativamente normales, sin trombocitopenia grave, podían tener igual sangrado, ¿no? Por el mismo hecho de la extravasación. Entonces, como podemos ver en el gráfico de la derecha, la línea anaranjada simboliza lo que viene a ser la letalidad, ¿no? Y podemos ver que desde que se estableció estos parámetros, estos signos de alarma, esta nueva clasificación del dengue por la Organización Mundial de la Salud mediante el estudio DEMCO, hubo una disminución de la letalidad, ¿no? A partir del año 2010 en adelante. Finalmente, ¿no? Vamos a pasar en lo que vienen a ser los escenarios para tratar la patología, ¿no? Primero tenemos lo que viene a ser el grupo A, que abarca lo que viene a ser el dengue sin signos de alarma, ¿no? A ver, en este escenario de aquí, bueno, básicamente se refiere a aquel paciente que no tiene ningún signo de alarma, solamente tiene la sintomatología de la fase febril, eso quiere decir artralgias, mialgias, cefalea, la fiebre, que no tiene ningún tipo de riesgo social ni ninguna comorbilidad importante. Aquel paciente que está tolerando bien la vía oral, que tiene una buena diuresis, ¿no? Y que tiene, pues, sus funciones biológicas estables, ¿no? Entonces, ¿qué prueba se debe solicitar aquí? Se puede pedir el hemograma diario si es posible, aunque se suele pedir más que nada cada 48 horas para monitorizar las plaquetas y el hematocrito. El tratamiento es de soporte. El paciente tiene que hacer reposo, usar las mosquiteras para evitar la picadura de mosquitos, la ingesta de líquidos, suero oral, sales de rehidratación oral, que utilizamos bastante nosotros, utilizar únicamente paracetamol, ¿no? Los AINES están contraindicados, ya que estos aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal. No administrar antibióticos no tiene sentido, ya que el dengue, como todos sabemos, es una enfermedad viral, ni corticoides, ya que pueden inmunosuprimir al paciente. De por sí el paciente va a generar una leucopenia transitoria, ¿no? Entonces los corticoides podían empeorar aún el cuadro, ¿no? El paracetamol se puede utilizar hasta 1 gramo cada 6 horas, un máximo de 4 gramos por día en adultos y en niños 10 a 15 miligramos kilodosis hasta 4 dosis al día. Es importante evitar los intramusculares, ya que las plaquetas podrían empezar a bajar y eso puede desarrollar la formación de hematomas si es que uno utiliza la vía intramuscular, ¿no? En esta fase se debe instruir al paciente, se le debe explicar cuáles son los signos de alarma. Para ello es importante también el telemonitoreo que realizamos acá, por ejemplo, nosotros en el Senate con las licenciadas de enfermería, ¿no? Que llaman a los pacientes cada 48 horas a monitorizarlos, ver cómo están y instruirlos, ¿no? Si es que requieren o no acudir a un centro de salud, ¿no? Se les tiene que explicar los signos de alarma y el paciente ya capacitado pues puede irse a continuar con el tratamiento ambulatorio, ¿no? Ya que no requiere internamiento en este grupo de pacientes. Pasamos al grupo B1, que es el dengue que no tiene signos de alarma, pero sí es un paciente que tiene un tipo de comorbilidad o riesgo social. ¿A qué nos referimos con eso, doctor? Bueno, se considera a estos pacientes básicamente riesgo social, por ejemplo, un anciano que vive lejos, a una distancia de horas del centro de salud más cercano, ¿no? Entonces, en esos escenarios uno no le va a dar de alta al paciente, ¿no? Sin estar seguro que haya atravesado ya la fase crítica y no haya ninguna complicación ni ningún signo de alarma, ¿no? Sí es cierto que el dengue, hay 80% de casos que son asintomáticos, pero este grupo podría también abarcar dentro de ese 20%. Ahora, ¿qué enfermedades asociadas o condiciones tienen que darse, ¿no? Por ejemplo, embarazo, la gestante, ¿no? Toda gestante con o sin signos de alarma tiene que ser internada, ¿no? Para un mejor monitoreo materno-fetal.
pacientes menores de 1 año, adultos mayores, mayores de 65 años, pacientes con obesidad mórbida, hipertensión y diabetes. Básicamente la hipertensión y la diabetes que no están controladas, ¿no? Que no están controladas. Un hipertenso que requiere de 3 a 4 antihipertensivos para controlar su diabetes, su hipertensión, perdón. Un diabético que requiere insulinoterapia y a la par antidiabéticos orales, etcétera, ¿no? Asmáticos, pacientes con nefropatía, insuficiencia renal, que se dializan, enfermedades hemolíticas, oncohematológicos, pacientes con hepatopatía, los cirróticos, por ejemplo, con antecedentes de úlcera gástrica, aquellos pacientes con arritmias o trombosis venosa profunda que utilizan anticoagulantes, entre otras, ¿no? Entonces, es importante en este grupo de pacientes que si bien no tiene signo de alarma, ¿no? Identificar sus factores de riesgo, si tienen un riesgo social o comorbilidad, y agruparlos en este B1, ¿no? Que consiste básicamente el manejo. Igual, pedimos un hemograma, ¿no? Para ver las plaquetas y el hematocrito previo a la hidratación, ya que aquí, si el paciente no tolera la vía oral, podemos iniciar la hidratación endovenosa. ¿Con qué iniciamos? ¿En qué consiste la administración de la fluidoterapia? Bueno, se tiene que, como primera opción, están los cristaloides, ya sea lactato de rígero, cloruro de sodio, sobre todo el cloruro de sodio. Los coloides no se utilizan en ningún grupo ni B1 ni B2, se utilizan recién en el dengue grave. Eso ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces, utilizamos una dosis de cristaloides de 2 a 3 mililitros kilo hora y a la par se debe tratar de iniciar la vía oral tan pronto sea posible. Una vez que el paciente tolera nuevamente la vía oral con suero oral, sales de rehidratación oral, abundantes líquidos, esta hidratación con cristaloides puede ir disminuyendo progresivamente. Tiene que haber una vigilancia específica del tipo de comorbilidad, si es un diabético, si es hipertenso, ¿no? Obviamente si es un diabético, su hemoglucotés cada 8 horas, si es un hipertenso, su PA, su PAM, ¿no? Cada 6 horas, si hay dolor de pecho, EKG, etcétera, ¿no? Si es un renal, pedir el perfil bioquímico, pedir los electrolitos, etcétera, ya de acuerdo a la condición específica en que nos encontremos. Un AGA tal vez, si es que se quiere ver más el medio interno, ¿no? El tratamiento sintomático, igual que los casos ambulatorios, igual evitar AINES, evitar corticoides, no la vía intramuscular, únicamente el paracetamol para el dolor y la fiebre, ¿ya? Igualmente darle información oral, si bien es cierto el paciente está internado, igual explicarle cuáles son los signos de alarma para que comunique al personal de salud más cercano si es que lo presenta, ¿ya? Tiene que haber un monitoreo constante. Si vamos a hidratar vía endovenosa, ya pues tenemos que estar haciendo ya un balance electrolítico, ver el flujo urinario, ¿no? Que se debe mantener entre 0.5 a 1 mililitro kilo hora, ¿no? El valor normal, vigilando siempre las condiciones asociadas, ¿no? Bueno, ahora pasamos quizás a una de los grupos más importantes previo al dengue grave, ¿no? Que es el dengue ya con signos de alarma, que es el grupo B2 y también obviamente requiere internamiento. En este grupo de pacientes tenemos que saber identificar los signos de alarma y todos debemos conocerlos, ¿ya? Tenemos que saberlos sí o sí como personal de salud, que vienen a ser 8 signos de alarma en total. Son 7 clínicos y 1 laboratorial. Tenemos el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación de abdomen. Esto se debe a que ha habido una fuga a nivel de plasma por la extravascularización a nivel del espacio retroperitoneal y ahí tenemos plexos. Y eso va a producir dolor. Ahora, es importante recordar que este dolor no suele ceder o no va a ceder a los antiespasmódicos. Por eso esos cócteles que utilizan de ranitidina, metamizol, iosina, no tienen mucha respuesta en estos pacientes y de por sí está contraindicado el metamizol. Los vómitos persistentes, ¿no? Refiere 3 vómitos en 1 hora o más de 4 vómitos o 5 vómitos en las últimas 6 horas. Pero no hay que ser tan exquisitos, ¿no? No vamos a ponernos a contar los vómitos. Si es un paciente que nos dice que no para de vomitar o no tolera para nada la vía oral, ya lo consideramos como un signo de alarma. Acúmulo de líquidos, esto puede ser en el examen físico, viendo los edemas, ¿no? Ya sea facial o ya sea periférico, o viendo mediante una ecografía, ya sea torácica, ya sea abdominal, ¿no? Derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis. Sangrado de mucosas por cualquier vía, epistaxis, enterorragias, ya sea rectorragia o hematemesis, ¿ya? Si en el caso de las mujeres, la ginecorragia, gingivorragia, etc. Letargo o irritabilidad, ¿no? Bueno, esto ya es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ya que va a haber una hipovolemia, ¿no? El paciente va a producir una especie de somnolencia, letargo, irritabilidad, obnubilación en muchos casos, ¿no? Es por ello que también está contraindicado el uso de antieméticos, ¿no? Muchas veces se utiliza el dimingirinato, pero
Este dimiminato puede ser un depresor del sistema nervioso central y puede hacernos confundir en este signo de alarma, a su vez que nos va a camuflar los vómitos persistentes, ¿no? Que son un signo de alarma que también tenemos que tener en cuenta. La hipotensión postural, la lipiotimia debido a la hipovolemia, ¿no? Por eso es importante que estos pacientes que estén internados no estén caminando solo, no estén yendo al baño ni deambulando en su unidad, ¿no? Ya que en cualquier momento pueden producir una, una hipotensión y pueden hasta desmayarse, caer, desvanecerse, golpeándose, empeorando aún mayor el cuadro, ¿no? La hepatomegalia ya se evidencia por ecografía o examen físico, hígado más de 2 centímetros debajo del reborde costal, y el único signo laboratorial que lo consideran como un signo de alarma viene a ser el aumento progresivo del hematocrito. Recordar que la trombocitopenia no es considerada un signo de alarma. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de este tipo de pacientes de grupo B2? Es crucial obtener un hemograma o tener ya un hemograma, ¿no? De por sí, para ver el hematocrito antes de tratar a este paciente, ya que el hematocrito, el flujo urinario y la presión arterial media van a ser los pilares para monitorizar la hidratación y la respuesta a esta por parte de este tipo de pacientes, ¿no? Igual, como primera opción tenemos los cristaloides, ya sea cloruro de sodio o lactato de Ringer, ¿no? A 10 mililitros kilo hora, ¿no? Si es que el paciente está con estos signos de alarma. Entonces, se tiene que ver en la siguiente hora si hay respuesta, tanto en las funciones vitales, si hay flujo urinario adecuado, si el paciente ya no tiene ese signo de alarma con el cual hemos decidido iniciar la hidratación, y si el paciente continúa aún con el signo de alarma, se puede utilizar hasta 2 veces esta medida de 10 mililitros kilo en una hora, ¿no? Si no hay respuesta a estos dos intentos de 10 mililitros kilo hora, ya se tiene que pasar como un dengue grave. Por el contrario, si hay una mejoría clínica en este tipo de pacientes, si hay una mejoría de los signos de alarma y el hematocrito en control ha disminuido, se reduce progresivamente el goteo, ¿no? A 5 a 7 mililitros kilo hora en las próximas 2 o 4 horas. Continúa la mejoría clínica, se reduce a 3 a 5 mililitros kilo hora por las 4 horas siguientes, y si continúa mejorando se deja una dosis de mantenimiento de 2 a 3 mililitros kilo hora, ¿no? Por un total de 24 horas, mientras que tratamos ya de reiniciar la hidratación oral, ¿ya? Ahora, si durante este proceso hay nuevamente un empeoramiento de los signos vitales, el hematocrito ha aumentado, hay que manejarlo como un dengue grave. Nuevamente, si hay un empeoramiento de los signos vitales, pero hay un descenso brusco del hematocrito, ¿no? Eso también hay que dejarlo ya a criterio médico. Si el hematocrito estaba en 57 y vemos que en pocas horas ha bajado a 20, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar que hay una hemorragia, ¿no? Entonces ya lo tenemos que manejar como un dengue grave. Entonces el seguimiento, un control de funciones vitales cada 4 horas, valorar la PAM, valorar el balance hídrico, el flujo urinario, ¿no? Mantenerlo en 0.5 a 1 mililitro kilo hora, ¿no? Y ver cómo está el hematocrito cada 12 horas o cada 24 horas, ¿no? A su vez que tratar de iniciar ya la tolerancia bioral del paciente, si es que no la ha tenido antes, ¿no? Otras pruebas complementarias que podemos pedir sería la glucosa, podemos pedir un perfil hepático. No asustarnos si es que vemos una elevación de transaminasas, ya que recordar que va a haber una apoptosis a nivel de los hepatocitos, ¿no? Entonces, de por sí hay una hepatitis viral producida por el dengue, ¿no? Entonces, si valores muy altos sí nos deben hacer pensar en un dengue grave, que lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Pero si hay un incremento de 200, 300 enzimas hepáticas, ¿no? Eso podemos tenerlo bajo control. Proteínas totales y albúmina. Aquí tenemos lo que viene a ser el algoritmo que figura como en la OMS, tanto como en nuestra norma técnica, que se fue actualizada el 6 de marzo, la última resolución ministerial, ¿no? Vemos aquí en el algoritmo los pacientes con dengue con signos de alarma, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta la comorbilidad, ya que no todos los pacientes van a recibir de inicio, ¿no? La dosis carga de 10 mililitros kilo en una hora, ¿no? Si no tiene ninguna comorbilidad, ni no es adulto mayor, ¿no? Vamos a partir con la dosis que mencionaba anteriormente de 10 mililitros kilo una hora. Y esto se puede utilizar hasta en 3 oportunidades, ¿ya? Si no hay respuesta, una segunda carga, y si no hay respuesta, una tercera carga. Si a pesar de las 3 cargas no ha habido respuesta en la evaluación de una hora, se debe clasificar ya como un dengue grave, ¿no? Y pasar al manejo del grupo C. Pero como he mencionado ya, si es que hay una mejoría clínica y se reevalúa a la siguiente hora, se hace un desescalamiento en el goteo, de 5 a 7 mililitros kilo hora por 4 horas. Si sigue la mejoría clínica, bajamos a 3.5 mililitros kilo hora
Por las otras 4 horas siguientes, siempre monitorizando de forma horaria el paciente, pidiendo ya un hematocrito basal, ¿no? Y si hay una mejoría clínica después de este último desescalamiento, dejamos ya una dosis de mantenimiento, que viene a ser de 2 a 3 mililitros kilo hora, y dejarlo por unas 24 horas mientras ya tratamos de instaurar nuevamente la vía oral. ¿Ya? ¿Qué ocurre si es que tenemos una comorbilidad o el paciente es adulto mayor? Ahí vamos a utilizar el siguiente algoritmo en este tipo de pacientes. No vamos a utilizar la dosis de inicio de cristaloides de 10 mililitros kilo hora, sino la mitad. Partimos con 5 mililitros kilo en una hora y se maneja de forma igual que el grupo anterior, solamente con una menor dosis, ¿no? Si no ha habido mejoría clínica, pasamos a una segunda carga de 5 mililitros kilo, vemos una hora más, reevaluamos. Si no hay mejoría clínica, una tercera carga más de 5 mililitros kilo en la siguiente hora. Y si no hay mejoría, ya pasamos a clasificarlo como un dengue grave y lo manejamos como categoría C. Por su parte, si hay una mejoría, reducimos el goteo hasta 4 mililitros kilo hora por 4 horas, reevaluamos, continúa la mejoría clínica, bajamos a 3 mililitros kilo hora y continuamos por otras 4 horas monitorizando al paciente, ya pidiendo nuestro hematocrito control, reevaluamos y si hay mejoría clínica, reducimos y dejamos el goteo de mantenimiento de 2 mililitros kilo hora por un día y monitorizamos al paciente y ya tratamos de instaurar nuevamente la vía oral, ¿ya? Ahora, la mejoría clínica, ¿ya? La vamos a valorar con la desaparición de los signos de alarma, hay una remisión de los síntomas en generales, hay una mejor tolerancia oral, hay una buena diuresis, los signos vitales están estables y hay una disminución del hematocrito post-hidratación. Finalmente tenemos lo que viene a ser el dengue grave, ¿ya? Que es el grupo C, que requiere internamiento obviamente y preferentemente ya en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué vamos a encontrar en este grupo de pacientes? Que bueno, no ha habido quizás una hidratación inadecuada, el paciente no acudió al tiempo de salud a tiempo. Diversos factores pueden conllevar a que el paciente ya llegue a esta fase, ¿no? Entonces, en el dengue grave, ¿qué nos vamos a encontrar? Que ya ha habido una fuga plasmática severa y el paciente tiene una acidosis metabólica, ¿no? En los AGAs podemos evidenciar pH de 7.1, 7.0 incluso. Va a haber una hipoxia tisular, hemorragia severa, como podemos ver en la imagen de la izquierda, melenas, ya hay requerimiento ya de oxígeno, ya se puede requerir incluso la transfusión de hemoderivados, ya hay falla multiorgánica, el paciente entra en oliguria. Mencioné anteriormente las transaminasas, ¿no? Ya entramos en lo que viene a ser una hepatitis importante, con unas transaminasas más de 1000, pueden llegar a 3000, 4000, ¿no? Se ha visto casos de pacientes que tienen transaminasa de 6000 a causa del dengue. Compromiso de la conciencia, el paciente entra en nubilación, miocarditis en el EKG, ¿no? Que puede verse una bradicardia, puede confundirse con un infarto de miocardio agudo, una elevación del ST, etcétera, ¿no? Ya se tiene que pedir un ecocardio en estos casos, ¿no? Muchas veces la FEBI se ve que se ha disminuido, y si bien es cierto, en la miocarditis, por línea general, se debe autolimitar gracias a una buena hidratación y por el proceso propio del virus, ¿no? Siempre es bueno tener un ecocardio para ver la FEBI anterior y posterior al cuadro, ¿no? Ya va a haber trastornos de coagulación, un TP prolongado, la presión arterial media va a caer a menos de 65 milímetros de mercurio y puede haber trastornos ya de hiper o hipoglicemia. Como vemos, ya es un cuadro ya bastante complicado, ¿ya? Donde ya requiere un manejo multidisciplinario y preferentemente en UTI, UBI, en UCI, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Las pruebas de laboratorio, obviamente, pues hemograma, ya necesitamos imágenes, ecografía abdominal, muchas veces requerimos ampliar la tomografía con contraste, ¿no? Y exámenes de acuerdo a la condición clínica asociada, perfil de coagulación, perfil hepático, perfil bioquímico, perfil renal, ya un monitoreo a nivel sistémico, porque el dengue es una enfermedad dinámica y sistémica, ¿no? Hay que recordar eso. Entonces, obviamente con nuestro hematocrito basal, previo a la hidratación, acá vamos a utilizar ya una dosis de cristaloides primero nuevamente, pero ya no de 10 mililitros ni en una hora, ¿no? Utilizamos 20 mililitros kilo y revaluamos en 15 a máximo 30 minutos, porque requerimos ver si había una respuesta rápida a los fluidos, porque el paciente ya está en shock, ¿no? Evaluar si hay mejoría. Si el paciente ha mejorado con esta primera carga de 20 mililitros kilo, pasamos a 10 mililitros kilo en una hora. Y si sigue la mejoría, pasamos allá a un manejo como si fuera un B2, ¿no? Ir desescalando progresivamente la hidratación con cristaloides. Pero si el paciente no mejora, podemos repetir el proceso de hidratación con una carga de 20 mililitros kilo y nuevamente reevaluar en otros 15 minutos.
¿Ya? Si hay mejoría con este segundo bolo, ¿no? Vamos a seguir igual con cristaloides, 10 kilogramos kilo hora, y si sigue habiendo mejoría y no hay signos de alarma, pasamos como un dengue B2, lo manejamos como un dengue B2, ¿no? Pero por su parte, si no hay mejoría, el hematocrito sigue alto, el paciente tiene todavía los signos de alarma, administramos un tercer y último bolo de cristaloides, ¿no? Ya valorando la función de bomba, la miocarditis, por eso mencionaba que es importante tener un ecocardio, tomar un EKG, pedir troponinas, CPK-MB, etcétera, en este tipo de pacientes. ¿Ya? Uso de drogas vasoactivas ya suele ser necesario, ¿no? Vasopresores, dopamina, noradrenalina, titulando la PAM, y corregir la acidosis, el medio interno. Y si no hay mejoría, a pesar de todas estas medidas, ¿ya? Con los cristaloides a 20 mililitros kilo en 2 cargas, ya podemos pasar lo que viene a ser a los coloides, a una dosis de 20 mililitros kilo en 30 a 60 minutos. Si hay mejoría, ¿no? Podemos nuevamente desescalar a cristaloides 10 mililitros kilo en la primera hora y seguir como un manejo de dengue del grupo B2, ¿no? Con signos de alarma. Y si no hay mejoría, continuamos con cristaloides de 20 mililitros kilo en una hora y seguimos hidratando, monitorizando la función renal, el flujo urinario, el balance electrolítico estricto, la presión arterial media, etcétera, ¿no? Ahora, si el paciente no mejora, el hematocrito baja, ¿no? Ya podemos descartar, pensar en un tipo de sangrado, la hemoglobina también puede bajar, ¿no? Y ahí está indicado ya la transfusión de hemoderivados, ¿no? Se sabe que la transfusión de glóbulo rojo sí está indicado, ¿ya? Cuando se tiene este tipo de escenario, ya cuando ya es un dengue grave. No se debe utilizar hemoderivados en los escenarios B1 y B2, ¿no? Pero en el escenario C sí está indicado, ¿no? Y el tratamiento de hemorragia severa según criterio clínico, ¿no? Ya evaluación por gastroenterología, por cirugía general, ¿no? Por cirugía de tórax, depende de dónde sea el tipo y el origen de la hemorragia, ¿no? Como había mencionado aquí, ya el manejo es multidisciplinario, ¿no? Si estamos en una gestante, por ejemplo, el manejo con ginecobstetricia es vital, ya que tenemos que tener un monitoreo materno-fetal constante, una adecuada perfusión a la madre y al feto, ¿no? Y un flujo urinario, ¿no? Que es lo principal para medir la función renal y que esté respondiendo realmente a esta hidratación que estamos indicando en el paciente, ¿no? Lo que acabo de mencionar, acá lo vamos a ver en el algoritmo, ¿no? Ya el dengue grave, el grupo C, ¿no? Luego de utilizar el ABC y monitoreo de signos vitales, cada 5 a 30 minutos, ¿ya? De preferencia cada 5 minutos, y soporte de oxígeno lo requiere el paciente, ¿no? Pacientes con choque hipervolémico por dengue grave, si tienen alguna comorbilidad, si es embarazada o adulto mayor, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si no lo tiene, igual iniciamos la solución con cristaloides de 20 mililitros kilo en 15 a 30 minutos, como mencioné. Si persisten los signos del choque, podemos utilizar un segundo hasta un tercer bolo de 20 mililitros kilo de cristaloides en 15 a 30 minutos. Y si persisten los signos de choque, bueno, ya hay que ver la función de bomba, el uso de vasopresores, evaluar las comorbilidades del paciente, estabilizar la condición de base, la acidosis persistente que va a tener este tipo de paciente, corregir la caída de hemoglobina por las hemorragias, llegar a incluso la transfusión de paquetes globulares, de ser necesario otros bolos de solución hidratante, ya pues con los coloides, como he mencionado, una dosis de 20 mililitros kilo, pasarlo en unos 60 minutos, ¿no? La velocidad y el volumen de cada bolo va a depender de la respuesta clínica, ¿no? De la diuresis y la presión arterial media del paciente, ¿no? Y de preferencia, como he mencionado, manejar en una sala de cuidados intensivos, ¿no? Por otra parte, si hay una respuesta adecuada al primer bolo de 20 mililitros kilo en 15 minutos, reducimos al goteo a 10 mililitros kilo hora, ¿no? Por una hora más, y si el paciente tiene una respuesta adecuada, lo manejamos como un grupo B2, ¿no? 5 a 7 las próximas 4 horas, 3 a 5 las siguientes 4 horas, y dejando una dosis de mantenimiento de 2 a 3 mililitros kilo hora por 24 horas, monitorizando siempre el hematocrito y las plaquetas. Por su parte, ¿qué pasa si en este grupo nos encontramos un paciente adulto mayor con comorbilidad y o embarazada? En este caso ya debe ser individualizado y manejado de manera multidisciplinaria y monitoreo estricto, ¿ya? La función es cada 15 minutos, ¿ya? Como he mencionado, si es gestante, ¿no? El latido cardíaco fetal es fundamental. Y la mejoría clínica está dada por remisión de los signos de choque, recuperación de la PAM, sin necesidad de vasoactivos, signos vitales estables, una diuresis normal o un flujo urinario en valores normales, la disminución progresiva del hematocrito, a menos del valor base que teníamos, ¿no? Antes de iniciar este tipo de hidratación. Finalmente, tenemos al paciente que se recuperó de las 3 fases, salió de la etapa crítica y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo le damos de alta o qué requisitos tiene que cumplir este paciente para que nosotros podamos pensar en darle de alta?
Existen condiciones clínicas y laboratoriales que deben cumplirse y es necesario que todas estas condiciones estén presentes. ¿Ya? No basta con que tenga una o dos, tiene que tener todas las condiciones para que nosotros podamos dar con seguridad de alta médica a un paciente. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, las condiciones clínicas es que no haya fiebre por más de 48 horas sin antipiréticos. ¿Ya? Es por ello que el paracetamol, cuando hay caída ya de la fiebre, tiene que dejarse condicional. Muchas veces se deja el paracetamol 1 gramo, igual cada 8 horas durante los 7 días, tenga o no tenga el paciente dolor o fiebre. Eso no está bien porque no nos deja evaluar si efectivamente hay una ausencia de fiebre sin necesidad del paracetamol. La mejoría del estado clínico. Esto se refiere pues que el paciente tenga apetito, que las funciones estén estables, la presión esté normal, que tenga una buena diuresis, que no haya disnea, no haya dolor abdominal, esté tolerando bien la vía oral y no haya evidencia de sangrado. Y en el nivel de laboratorial, ¿no? Que el hematocrito esté estable, ya sin líquidos intravenosos, ¿no? Que únicamente con la hidratación oral el paciente tenga un hematocrito en valores normales. Y lo que viene a ser en las plaquetas, tener evidencia de que hay ascendencia en el conteo de plaquetas, ¿ya? Esto es importante ya que no existe un punto de corte en que yo diga, mayor de 80.000, mayor de 50.000 le voy a dar de alta a este paciente, ¿no? Esto no es así, ¿ya? Basta con tener hasta en 2 controles que hay una evidencia de aumento de plaquetas. Por ejemplo, un paciente tiene 20.000 plaquetas, en el siguiente control 40.000 y en el otro tenemos 50.000, ya podemos dar de alta a este paciente porque tenemos 2 controles en los cuales se ve que las plaquetas han ascendido de forma espontánea, obviamente. ¿Qué puntos son clave para llevarnos a casa? Bueno, no hay una medida específica para tratar el dengue. La hidratación, el diagnóstico precoz, la clasificación y el manejo oportuno son la clave para reducir la mortalidad de esta enfermedad. Los AINES, los antiméticos, los corticoides están contraindicados, como ya he mencionado anteriormente, las razones también las he mencionado. No transfundir plaquetas de manera profiláctica, eso no existe y no tiene sentido, ya que debido a la trombocitopenia, ya que este evento y su resolución son parte de la evolución natural de la enfermedad y su indicación será únicamente en casos específicos, como en dengue grave, como aquellos pacientes que se van a someter a cirugía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a gestantes que van a ir a cesárea también. El primer nivel de atención tiene el rol más importante en el manejo del dengue y el manejo del mismo no requiere siempre ir a un especialista. Todo médico cirujano tiene que saber manejar el dengue. ¿Ya? La prevención y el control del dengue involucran no solo al personal de salud, sino también a la comunidad y a la información que podamos brindarles y a la instrucción que le demos, ¿no? Con los signos de alarma, las medidas que deben tomar y cuándo de verdad buscarnos en los centros de salud. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor, por la ponencia. Invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta o duda, poder dejarla en el chat. Bien, tenemos una pregunta Ujú. de Romelia Taya. ¿Te puede dar por segunda vez el dengue después de un tiempo? Así es, el dengue es una enfermedad, como he mencionado, que existen 4 serotipos. Si bien es cierto, el serotipo que más frecuentemente circula en nuestro país es el serotipo 2, ¿ya? No hay una inmunidad larga para el dengue, ¿ya? Se cree que para un serotipo, su sistema inmune puede defendernos aproximadamente unos 3 meses, incluso menos, ¿ya? Y cuando tenemos nosotros una segunda infección y es por un segundo serotipo, se produce lo que viene a ser una tormenta de citoquinas por nuestro propio sistema inmune. La noxa a nivel del endotelio es mayor y los síntomas pueden ser más graves, ¿no? Entonces sí nos puede dar dengue en más de una oportunidad. Bien, tenemos esta pregunta y con esta cerramos la sesión del doctor. ¿Cómo se podrían manejar las náuseas y vómitos de estar contraindicado los antieméticos, eméticos? Jus- Justamente en este momento, muy interesante tu pregunta, ¿no? Ya que sí, pues se utiliza bastante lo que viene a ser el dimigrinato, pero como he mencionado, ¿no? Y ustedes también lo pueden encontrar en la guía de la Organización Mundial de la Salud, esta medida está contraindicada. En este escenario, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hidratar al paciente vía parenteral, ¿ya? Y no tratar de presionar la vía oral, ¿no? El paciente se le hidrata ya de forma endovenosa, sin presionar la vía oral, y vemos cómo va evolucionando. Con la hidratación endovenosa, estos síntomas de náuseas y vómitos suelen mejorar. Y cuando vemos que el paciente ya está mejorando, instauramos poco a poco a tolerancia oral las sales de rehidratación oral o suero oral o fluidos orales que tengamos a la mano, ¿ya? Lo que se debe hacer es netamente la hidratación parenteral
y esperar que este signo de alarma o este síntoma del paciente se vaya resolviendo de forma espontánea. ¿Ya? El dimineato, sí es cierto, hay gente que lo utiliza, pero ya se utiliza como una última medida. ¿Ya? Lo principal y recomendable es no utilizarlo. Gracias, doctor, por las respuestas. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de esta capacitación. En esta segunda parte vamos a estar con el doctor Gabriel Vidal. Él es médico internista, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Alberto Sabodal Sologuren, Paz, presidente de la Asociación Peruana de Pie Diabético y miembro de ISPOR, capítulo peruano. Le damos la bienvenida al doctor y gracias por participar. Bien, hoy día, muchísimas gracias a los expositores, a todos, los organizadores de esta charla para poder hablarles un poco sobre el medio interno en dengue. El dengue, como hemos visto en la exposición previa del doctor Vázquez, es una enfermedad que básicamente afecta, o sea, hablamos de dengue severo con alarmas y el dengue severo, afecta básicamente mediante un proceso fisiopatológico que es la extravasación de líquido y por ende afectando el volumen circulatorio efectivo, llevando a encharcamiento en diferentes sitios de líquido, ya sea en la cavidad pleural, ascitis, o ya sea a nivel de tejido celular subcutáneo mediante los edemas. Entonces, se entenderá que este shift o este desplazamiento de estos líquidos conlleva también a, no solo es agua, no solo es proteína, sino también conlleva a desplazamiento de electrolitos y desplazamiento a veces de otros elementos que son buffers importantes dentro del mantenimiento del medio interno. Hablar de medio interno es un poco largo, difícil. Vamos a comenzar porque, bueno, quien habló por primera vez de medio interno fue Claude Bernard, que fue el primer científico en mencionar la existencia e importancia de este medio interno, que viene a ser pues la solución en realidad acuosa que rodea a nuestras células y en donde se desenvuelven múltiples funciones. Y entonces la homeostasis viene a ser ese proceso en el cual el organismo trata de mantener un constante concentración de estos productos o un estado constante, muy estrecho, al que llamamos este medio interno, ¿no? Eso es la homeostasis. Entonces, por diferentes mecanismos, renales, hepáticos, respiratorios, endocrinológicos, neurológicos, el organismo, nuestro cuerpo va a tratar de mantener este medio interno en determinados parámetros. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que en ese medio interno, con esos parámetros, las funcionalidades de las células estén adecuadas, sean correctas, para que el organismo pueda subsistir y vivir tranquilamente. Entonces, es muy importante en este tipo de control el sistema nervioso, sistema endocrino, pero también es muy importante el sistema renal y el sistema respiratorio. Entonces, el medio interno en general, con todas estas maquinarias, proteínas, hormonas, función renal, cardiovascular, respiratoria, va a mantener o amortiguar estas fluctuaciones que pueden ser hechas por el medio externo, como por ejemplo hidrataciones excesivas que pueden haber en el caso del dengue, que se puede poner altas hidrataciones, o pérdidas pues intensas de volumen, van a alterar este medio interno y por ende nuestro organismo con diferentes funciones va a tratar de amortiguar estas fluctuaciones con el fin de mantener el órgano normal. Ok, pasado esto más o menos la parte teórica, más o menos para recordar lo que es el medio interno, pasamos a ver lo que es este dengue asociado o el medio interno asociado al dengue. Como ya lo han visto en la previa exposición, el dengue se clasifica en dengue leve, que la verdad ahí no tiene mayor implicancia, no hay trastornos del medio interno, el dengue con alarma y el dengue grave.
¿no? Cuando hay con signos con alarma, que ya lo han visto en la exposición previa, todos los signos de alarma, que es importante que todos tengan presente cuáles son los signos de alarma, porque eso es muy importante para poder monitorizar más estrechamente al paciente. Entonces, cuando hay signos de alarma, usualmente todavía no hay daño de órganos vitales. Pueden haber, obviamente, náuseas, vómitos, como van a haber los signos de ahí, pero no hay todavía un daño importante de órganos vitales. Por tanto, si puede haber trastorno del medio interno, son leves y no son de mayor implicancia o no son para ser tomados con una emergencia como para poder hacer maniobras terapéuticas para poder corregirlo. Entonces, pero no quiere decir que no las haya. Por eso es importante el monitoreo, por eso es importante que el paciente sea evaluado constantemente en un entorno hospitalario. Sin embargo, también hay que recordar que muy aparte del medio interno, hay que evaluar las funciones renales, hepáticas, la valoración del estado de ácido base y los electrolitos, justamente para detectar cambios iniciales y después seguir viendo si empeoran, porque si empeoran y llegan a ciertos niveles, hay que corregirlos. En cambio, en el grave, como ya hemos visto la fisiopatología, la principal afectación es el volumen circulante efectivo y, bueno, los problemas hemorrágicos que pudieran pasar, llevando pues esto a un proceso de hipotensión, hipoperfusión tisular, al shock. Esto conlleva después a múltiples otras consecuencias que lleva a mayores trastornos del medio interno y a mayores trastornos de otros órganos, cerebral, cardíaco, hepático, renal. Esto ya sabemos que es el principal proceso fisiopatológico, pero también sepan que el virus por sí mismo también ataca, causa cierto ataque directo, carditis, ¿no? Encefalitis, hepatitis, vasculitis, incluso puede despertar un proceso que se llama hemafagocitosis, que es un proceso de hemólisis, las macroplaquetas o las plaquetas se activan grandemente y comienzan a fagocitar los elementos formes de la sangre. Entonces, en este entorno, donde es grave y hay afectaciones importantes, es esencial detectar y corregir el medio interno de ser el caso que existiera alteración del medio interno. Entonces, los trastornos frecuentes en el dengue, que es en el marco del shock, ¿no? De la hipoperfusión, shock, extravasación de líquido fuera del espacio vascular, y su prolongación de esto lleva principalmente a falla renal aguda, también lactacidemia por hipoperfusión. Y como ya les había mencionado antes, alteraciones de ciertos electrolitos como sodio, potasio, calcio. Hablar de todas estas alteraciones en un periodo corto que nos han dado ahora es un poquito difícil, o por no decir muy difícil. Entonces vamos a centrarnos probablemente en lo que es más comúnmente que vemos en este problema de dengue grave, como lo ha mencionado el doctor Vázquez, es la acidosis metabólica, que generalmente está asociada a dos cosas. La falla renal aguda, como es la parte más importante, y la lactacidemia, la hipoperfusión por lactacidemia, la acidosis por shock. Entonces, la acidosis metabólica será el trastorno ácido-base o el trastorno medio interno más importante. También puede haber hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, hipocalcemias, pero cada uno se maneja muy específicamente cuando se aparece y son varias. Me voy a centrar en esta vez en lo que corresponde a la acidosis metabólica. Entonces, en esto de que la acidosis metabólica, vamos a ver que el manejo de todo esto siempre va a ser, como lo han visto, principalmente es volumen, porque es el principal proceso fisiopatológico, la recuperación del volumen. Y el volumen que se escapó de los vasos sanguíneos debemos recuperarlo. Como ya lo han visto, no es necesario repetirlo, es para que lo vean ahí, cómo se maneja en un paciente con shock hipovolémico, un paciente grave, estamos hablando de un paciente con dengue grave, ¿no? La hidratación bastante exigente para poder restaurar paso por paso, gradualmente, el volumen interno. Y normalmente, haciendo este proceso, muchas de las alteraciones del medio interno son corregidas o son disminuidas.
a estados que ya se pueden manejar de mejor manera o no requieren un tratamiento más específico. Entonces, para que más o menos recordemos de la exposición previa. Y cuando vemos nosotros esos trastornos que hemos hablado, esto por ejemplo es un estudio del año, publicado el año pasado, pero es un estudio de la penúltima, no de este brote, sino del brote previo del año 2021, en la que que recogieron un análisis retrospectivo de 24 pacientes fallecidos en esa época en el norte del Perú, y vimos aquí, si se ve aquí, pueden ver ustedes cómo fueron los valores aproximados, ¿no? De muchas de las que han sido alteradas. La falla renal, que acá en general el promedio es 1.3, pero llegaron a ser alrededor de 2. Entonces, varios pacientes que fallecieron hicieron falla renal, 21 pacientes. Ahora, luego también hay plaquetopenias, pero centrándonos en el medio interno, si ustedes ven, siempre los pH son bajos, de 7.09 a 7.34. O sea, en general, acá como ven en esta parte, es básicamente acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? Porque es bicarbonato bajo, bastante bajo, es acidosis de tipo metabólica. Con un lactato, miren cómo se eleva el lactato. El lactato normalmente es 1 hasta 1.6, pero fíjense, el promedio en este tipo de pacientes, en estos pacientes que fallecieron fue 11. Y entonces, con un rango intercuartil de 2.3 a 16, lo que nos indica que la hipoperfusión que lleva a la lactacidemia y por ende acidosis metabólica es el proceso quizás más importante y por ende el trastorno de medio interno más común que vemos en este caso. Por esa razón, vamos a centrarnos en trastorno de la acidosis metabólica, porque tocar todos los trastornos del medio interno es, bueno, imposible en esta hora. Solo para recordar que en esta parte de izquierda, ustedes ven cómo es el control de los ácidos. Bueno, ya no vamos a repetir el nivel súper básico, que obviamente el ácido es una concentración alta de hidrogeniones, ¿no? Alta de hidrogeniones. Estos hidrogeniones pasan por una serie de reacción, la famosa reacción con la ecuación de Hesselbach, que se convierte en CO2. La intercambiabilidad a través de las enzimas responsables de la anhidrasa carbónica principalmente van a hacer esta conversión pues de CO2 a ácido carbónico, de CO2 a ácido carbónico. Entonces, la producción excesiva de bicarbonato, perdón, discúlpeme, de iones hidrogeniones, o sea, el proceso ácido que es producto de todo el metabolismo del cuerpo, tiende a producir grandes cantidades de hidrogenio, es llevado hacia CO2 y de esa manera es eliminado. Y el ácido, entonces, el control ácido de nuestro cuerpo a nivel respiratorio es a través de la eliminación de CO2. Este concepto es muy importante para entender cómo es la respuesta justamente al proceso de acidosis por parte del sistema respiratorio. Entonces, a través de este proceso químico, el organismo tiene el control o trata de controlar o amortiguar los cambios del hidrogenión botando CO2. Y en la parte renal, que es en la parte derecha de acá, nosotros vamos a ver cómo el riñón, que es la otra parte, el riñón tiende acá a esto, a controlar el hidrogenión, eliminando el hidrogenión desde la sangre a la célula renal y de ahí al túbulo, luego excretado por la orina, con ciertos intercambios con sodio y una situación compleja metabólica, pero igualmente participa el CO2 y también participa el bicarbonato. Entonces botamos hidrogenión y el bicarbonato se recupera. Botamos hidrogenión y el bicarbonato se recupera. Entonces, todos los procesos de control, tanto respiratorio como renal, es llevar a botar o a excretar ácido, excretar hidrogenión. Entonces, a disminuir el hidrogenión, porque nuestro proceso metabólico, alimenticio, todos los procesos metabólicos generan hidrogenión. Entonces, vemos que esta tabla o esta figura es para que veamos cómo de estrecho se maneja el medio interno corporal. Entonces, en esta
parte central de estas dos bandas, entre 7.35 y 7.45 de pH, estos son los niveles de pH, ¿ya? Estos son los niveles de CO2 y estos son los niveles de concentración de hidrogenión. Entonces, aquí solo en esta parte es donde se debe mantener, y así lo mantiene el organismo a través de diferentes mecanismos, principalmente respiratorio y renal, que le llamamos metabólica. La parte respiratoria y la parte renal es la parte metabólica de control. Vemos que el organismo mantiene el pH en estos niveles, en este nivel estrictamente en un rango bastante estrecho. Cuando salimos de este rango, de acá, que es el central, nos vamos o hacia lo que corresponde trastornos del tipo respiratorio, acidótico para acá con pHs hacia abajo y alcalótico con pHs para arriba. Entonces, todo lo que corresponde a aumento del pH se llamará alcalosis y todo lo que corresponde a disminución del pH se llama acidosis. Y si es hacia arriba con retención de CO2, o sea, por problema que no podemos botar el CO2, no podemos botar el ácido a través de la parte del sistema respiratorio, se llamará pues acidosis respiratoria. Y aquella más bien donde botamos demasiado CO2, estamos botando demasiado ácido, como respuesta a un riñón que no bota adecuadamente, se llama acidosis metabólica. Y en cambio, en el otro lado tendremos todo lo que corresponde a un pH alto como o responsable por una retención excesiva de álcalis de bicarbonato, como la metabólica, o como una responsable exceso de eliminación de CO2, lo cual se llama alcalosis respiratoria. Entonces, esto es un cuadro para poder ver cómo se desarrolla o en qué parte se localizan los trastornos ácido-base. Y obviamente lo que es mixto, ambas cosas fallan, se llamará acidosis mixta, y lo que en la parte alcalótica ambos sistemas fallan, tanto respiratoria como renal, metabólica, se llamará alcalosis mixta. Bien, entonces, como estamos hablando de acidosis metabólica, que básicamente es el ámbito de acá, esta parte de acidosis metabólica donde principalmente hay un problema en la parte renal, en la parte de producción excesiva de ácido, como la lactacidemia en el caso de dengue, y falla renal que no puede botar adecuadamente los ácidos, entonces por eso se desarrolla acidosis metabólica. Esta parte es lo que vamos a tratar rápidamente de enfocarnos para poder ver cómo es el manejo. Entonces, el cuadro clínico, bueno, es más que inespecífico. No hay signos patognomónicos de la acidosis metabólica, salvo aquella severa donde existe la famosa respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda, no es que sea tan rápida, sino es profunda, de amplia recorrido del diafragma. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué es eso? Porque al haber estímulo grande a nivel central de acidosis, de hidrogenión, se estimula el centro respiratorio a que haya una amplia respiración con el fin de botar lo más que se pueda el CO2, o sea, mover gran cantidad de volumen respiratorio para botar el CO2. Y eso es la respiración de Kussmaul. También se acelera un poco, o sea, también hay una frecuencia un poco alta, pero sobre todo una amplitud alta. Es una respiración de gran amplitud y un poco acelerada. Entonces, esto sucede, esta respiración con acidosis muy severa. Lo demás que son taquicardia, diaforesis, dolor abdominal y bueno, la hiperventilación que es compensadora y la máxima hiperventilación viene a ser la respiración de Kussmaul. Como le decía, son datos inespecíficos que lo puedes tener con muchas otras, o la parte misma del proceso inflamatorio. Los signos de alarma cuando estamos frente a una acidosis metabólica siempre van a ser lo mismo: mala perfusión, hipotensión, y lo más temido de una acidosis metabólica severa es esto: arritmias, shock, que es el preámbulo o es el vestíbulo al arresto cardíaco. Una acidosis metabólica muy intensa, muy prolongada, va a llevar a arritmias y luego a un arresto cardíaco y probablemente después muerte. Entonces, por eso que la acidosis metabólica severa es importante manejarla. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hacemos nosotros ahora
una detección o cómo analizamos. Entonces, como ya les estaba adelantando en el cuadro previo, donde están el pH, el CO2 y los trastornos, vamos a ver. Cuando vemos nosotros el pH, ¿dónde vamos a obtenerlo? ¿Mediante qué análisis? La gasometría, el famoso AGA o análisis de gases arteriales. Ahí vamos a ver y nos va a traer 4 principales valores. El pH, que es este de acá, el bicarbonato, ¿ya? El CO2 y el oxígeno. Son los 4 valores principales que uno debe tener y debe analizar en la gasometría, en el agua. Ya después veremos el exceso de base, el lactato, que son otros añadidos. Pero para hacer una evaluación inicial, básica, importante del estado ácido-base, tenemos que basarnos de 3 de estos 4 importantes que nos da el AGA, de 4 importantes valores que nos da el AGA. El pH, el bicarbonato y el CO2. Con estas 3 cosas vamos a nosotros a discernir si estamos entre una acidosis, en una alcalosis, y si se trata de respiratoria o metabólica, respiratoria o metabólica. Entonces, nos situamos que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Entonces, si nosotros comenzamos a tener un pH menos de este valor, hemos perdido la homeostasis. Al perder la homeostasis, porque estamos en un valor fuera de nuestro rango de funciones normales, vamos a preguntarnos, si el pH va hacia 7.35 para abajo, entonces se está acumulando hidrogenión, estamos frente a una acidosis. Y si estamos un pH más arriba, de 7.45, estamos hablando de un proceso de alcalosis. Sí, doctor, pero el 745 arriba no se llama alcalemia. Sí, claro, se llama alcalemia. El término es alcalemia, pero esa alcalemia está sucediendo por un proceso de alcalosis. Y esta acidemia está sucediendo por un proceso de acidosis. Una vez que decimos entonces desacidosis, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el responsable de este pH hacia abajo? El responsable es que el riñón o la parte metabólica, producción de ácidos, o de pérdida de bicarbonato, o el riñón que no está regenerando. O sea, ¿la parte metabólica es el problema? ¿O la parte respiratoria que no bota CO2 es el problema? Entonces ya con eso vamos discerniendo y seguimos. Si el bicarbonato está bajo, entonces pues es un problema metabólico, la parte renal, el hidrogenión que se está produciendo excesivamente o el lactato que está consumiendo bicarbonato. Entonces, o se consume bicarbonato por la gran producción de ácidos o el riñón no está regenerando el bicarbonato, no está botando los ácidos, se consume bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica. Pero si no, es un CO2 muy elevado, entonces la parte respiratoria no está haciendo su papel de botar ácido CO2 y por esa razón entonces estamos frente a una acidosis respiratoria. ¿Y pueden haber ambas cosas? Claro, pueden haber ambas cosas a la vez y eso se llaman los trastornos mixtos. En el lado alcalótico es igualito. Entonces, o estamos teniendo mucho bicarbonato, lo cual sería alcalosis metabólica, o estamos teniendo muy poco CO2, estamos botando mucho CO2, entonces estamos en una alcalosis respiratoria. Una vez detectado esto y decimos que tenemos una acidosis metabólica, entonces vamos a hacer la valoración de esa acidosis metabólica. La valoración es como acá pueden ver, este es un reporte de un análisis de gases arterial, donde rápidamente vamos a ver pH 7.33, menos de 7.35. Esto es una acidosis. Y vemos bicarbonato, perdón, CO2 y bicarbonato. Buscamos el bicarbonato, está acá abajo, y vemos el bicarbonato es bajo. No me explica, porque si bicarbonato es bajo, ¿no? ¿O sí me explica, porque es metabólica? Esto me explica, el bicarbonato bajo me está explicando justamente el pH bajo. El CO2 bajo me explica, no, porque si el CO2 bajo quiere decir que estoy botando ácidos, no tendría por qué bajar el pH. Entonces concluimos que si el pH es menos de 7.35, estamos en una acidosis metabólica. Buscamos CO2. El CO2 no me explica, el bicarbonato sí me explica porque está abajo, entonces es una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica tenemos que valorar luego si su contraparte respiratoria está haciendo su papel adecuadamente o no. Y este es la famosa formulita, la fórmula de Winter, que es la que nos indica
que el CO2 esperado para esta acidosis metabólica es 1.5 veces por el bicarbonato, más 8, más menos 2. Ese es su límite. En este caso específico, si nosotros sacamos la cuenta y reemplazamos estos valores, nos sale pues que el CO2 esperado debería estar entre 24.75 y 28.75. Y si nosotros vemos acá este 24.1, está un poquito más bajo del valor esperado. Es cierto, matemáticamente es descompensado, pero tampoco es un nivel muy severo, pero sí es un trastorno en tal caso mixto, ¿ya? El tema de que sea anion gap alto-bajo es otro parámetro que no está ahorita, no vamos a poder desarrollarlo completamente, pero sucede en el dengue por falla renal, por lactacidemia, como se están acumulando hidrogeniones o ácidos no volátiles, eso genera una brecha de anion gap alto. Entonces nosotros siempre, casi siempre vamos a tener una acidosis metabólica de anion gap alto, en este caso de los pacientes con dengue, ¿ya? Muy bien, esto es un casito de un paciente con dengue, de un dengue grave. Entonces, ¿cómo leo un AGA? Entonces es, como volvemos a decir, en la acidemia o en la alcalemia, vamos a ver si el bicarbonato es bajo con acidemia, eso es metabólico. Si el CO2 es alto, es respiratorio. Y en la alcalemia, de la misma manera, bicarbonato alto metabólico y CO2 bajo, entonces respiratorio, alcalosis, ¿ok? Luego de pasar eso, como hemos dicho, entonces ya determinamos el trastorno primario, ¿no? Acidosis metabólica. En este caso, lo que vamos a tener básicamente es acidosis metabólica, como en el caso del AGA que hemos visto. Y esta es la fórmula de Winter, nuevamente se lo repito. El CO2 esperado es bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Esta formulita, que es la fórmula que más usamos porque la mayor cantidad de veces en nuestras salas que tenemos es acidosis metabólica, y por eso es esta fórmula, porque para acidosis respiratoria, porque para alcalosis metabólica, para alcalosis respiratoria son otras fórmulas. No utilicen esta fórmula para cualquier trastorno ácido básico, sino solamente para acidosis metabólica, que es la fórmula de Winter, ¿ok? Una vez catalogado esto y visto que la parte respiratoria está respondiendo adecuadamente o no mediante esta fórmula, pasamos a ver qué grados de esta acidosis tenemos. Nosotros vamos a ver que la acidosis puede ser leve como puede ser moderado o severa. Entonces, la acidosis leve está catalogada como un pH de 7.3 a 7.35. O sea, el pH está aceptable, digámoslo así, que no va a causar mucha alteración cuando es más de 7.3. Y bicarbonato más de 15. Es moderado cuando el pH está entre 7.30 a 7.25 y el bicarbonato de 10 a 15. Y es severo definitivamente cuando es menos de 7.20. Entonces, nosotros vamos a manejar la acidosis cuando estamos definitivamente sí o sí en severo. Entonces, tenemos criterios absolutos de indicación de tratamiento de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, como verán, es básicamente un problema de bicarbonato, entonces su tratamiento va a ser bicarbonato. Su tratamiento va a ser bicarbonato, ¿ok? Por ende, nosotros, un ratito déjenme admitir a los que están tratando de entrar. Ok, ya está. Entonces, tenemos acá criterios absolutos de indicación de bicarbonato. Tenemos cuando el bicarbonato es muy, muy bajo, menos de 5, es absoluto, que tenemos que indicar bicarbonato en cualquier situación. Cuando hay dificultad para mantener la ventilación, el paciente se está agotando, el paciente está que no responde respiratoriamente, tiene que ponerse sí o sí bicarbonato. Acidosis metabólica, cuando el anion gap es normal, que es otro escenario, no el de dengue, y el pH es menos de 7.10. Acidemia grave con falla renal e intoxicaciones y una acidosis láctica grave con deterioro del estado del paciente, un pH menos de 7.10. Entonces, en general, como ustedes se dan cuenta, una acidosis, como acá hemos dicho, severa, que es, perdón, una acidosis severa que es menos de 720, ¿debo tratarla? Sí, pero a veces hay ciertas consideraciones en que no se tratan, pero estas de acá son absolutas, no importa la condición. Si el pH es menos de 7,10, es urgente tratar esa acidosis metabólica. Si el bicarbonato es menos de 5, es urgente tratar esa acidosis metabólica. ¿Ok?
Entonces, tenemos acá además cómo manejamos esa acidosis metabólica. Como ya les dije al inicio, lo primerito, yo tengo entonces un paciente con acidosis moderada o severa o cualquier grado de acidosis, ¿cómo manejamos primero? Primero, el ABC de todo paciente crítico. El ABC de todo paciente crítico siempre va a ser, primero es la parte circulatoria. Primero es la parte circulatoria. Manejo de la volemia y el shock. No vamos a comenzar a manejar primero la acidosis sin que todavía lo saquemos al paciente de shock, lo mejoremos la volemia. Y una vez recién manejado esto, muchos de los problemas acá del ácido base de la acción metabólica van a mejorar. Los parámetros metabólicos van a mejorar una vez que mejoremos la volemia y mejoremos el shock. Por eso primero se maneja eso y luego recién volvemos a controlar el nuevo estado ácido-base una vez que salió del shock, una vez que restauramos la volemia, comenzamos a manejar el estado ácido-base. A no ser que la acidosis y la acidemia sea menos de 7.1, estamos 7.0, 7.05, 6.9, esas situaciones absolutas que a la par que estemos manejando la volemia, el shock, a la par estamos manejando la acidosis metabólica. Pero si no, primero la volemia y el shock y después volvemos a controlar y con ese nuevo revaloramos. Estamos en acidosis, en alcalosis, es mixto y luego también valoramos las otras alteraciones electrolíticas para manejarla, sodio, potasio, calcio. Y la corrección siempre va de lo más severo a lo menos severo. Si yo tengo acidosis severa, comienzo con la acidosis severa. Si yo tengo hiponatremia severa y acidosis leve, pues primero la hiponatremia severa, la hipercalemia severa y después la acidosis leve. Entonces, priorizamos la restitución del medio interno. Y como ahorita estamos hablando de acidosis, vamos a hablar de acidosis metabólica severa. Entonces, una vez que restauramos la volemia y el shock, volvemos a controlar un nuevo AGA y en el nuevo AGA revaloramos nuevamente con esto de acá, moderado, leve, severo. Y vamos a tratar la acidosis metabólica con bicarbonato. ¿Cómo lo hacemos? Es sencillo. Es que nos trazamos a qué nivel de bicarbonato debemos llevar. El nivel de bicarbonato que debemos llevar nosotros no es tampoco llevarlo a lo normal, a 24, 22, que son sus valores normales. No, debemos llevar el bicarbonato al menos a moderada si estamos en severa. Y si estamos en moderada, pasarlo a leve. En el primer paso, entonces, es llevar el bicarbonato a más de 10, a más de 12, a lo que corresponde a nivel moderado. Entonces, este va a ser mi bicarbonato Diana, mi bicarbonato deseado. Y mi bicarbonato vendido, lo que me sale pues en el AGA, y lo resto. Esa diferencia, que se llama delta de bicarbonato, lo voy a multiplicar por su volumen de distribución corporal, que normalmente es el agua corporal, que es el 0.5 del peso corporal. ¿Ya? Y eso de ahí me va a salir un valor que me va a decir, ya, mi déficit de bicarbonato es, pongámonos, 80 equivalentes o 100 equivalentes. Esos equivalentes lo voy a administrar la mitad en un bolo directo y luego la otra mitad lo distribuyo en 24 horas junto con mi solución. En ese momento puede ser cloruro de sodio o agua destilada para no también sobrepasarnos con el sodio, ¿no? Eso ya se ve en el manejo con los otros electrolitos y lo paso y lo calculo que en 24 horas debo pasar los 250. Y de ahí me olvido del AGA. No, hay que estar monitorizando este estado cada 4 horas, cada 6 horas, para ver cómo va la recuperación, porque acuérdense que estos son cálculos, son aproximados, no es completamente exacto en un paciente. Y la única manera de ver que está respondiendo nuestro tratamiento, yendo hacia el valor que queremos, es monitorizando cada 4, cada 6 horas con gasometría. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad, en el tratamiento de este trastorno, que es el más común y que es el que van a enfrentar en los dengues graves, en los dengue con alarma, con signos de alarma o en dengue grave, es importante que solamente se capten esta parte, por favor, que no es difícil, es sencilla. Recapitulando un poco entonces, determinamos el pH
como acá, decimos que es una acidosis metabólica, determinamos el trastorno primario y nos vamos a graduarla. Al gradarla, al hacer la graduación, vemos si es moderado o severo. Si es severo, mi objetivo es llevarlo a moderado. Si es moderado, llevarlo a leve. Entonces, ¿cómo lo hago? Después, primero, la bulimia y el shock. Luego de tratar la bulimia y el shock, me voy a revalorar. Otra vez revalorado, nuevamente reseteo y digo, ¿dónde estoy? Y entonces hago mi cálculo. Una vez que ya salió del shock, repuse la bulimia, hago mi cálculo de delta de bicarbonato por agua corporal total y ese es mi déficit. Ese déficit tengo que administrarlo 50% en bolo inicial y el resto en 24 horas en una infusión continua. ¿Ok? Eso es lo que quería que mantengan, darle transmitirles esta información y recordarles que los puntos clave en general de toda esta tarde es que las manifestaciones del dengue varían desde asintomático leve hasta enfermedad grave. Y ahí en enfermedad grave es donde nos debemos enfocar. El manejo juicioso de líquidos y monitorización frecuente. Tiene que ser frecuente porque si no, no nos vamos a dar cuenta que la acidosis, la hipocalemia, la hipernatremia, la acidosis metabólica cambia o no cambia. El bicarbonato está subiendo o mejorando, ¿no? Manejar el medio interno juiciosamente. ¿Qué quiere decir? Que primero está la restitución de la volemia y el shock. Luego de eso, vamos a tener que volver a revalorar y ahí es manejar adecuadamente ese trastorno de medio interno. Pueden ocurrir complicaciones cardíacas, renales, hepáticas, neurológicas, que siempre hay que tenerlas presentes en un paciente con dengue grave. Y actualmente, bueno, no existe ningún antiviral eficaz contra dengue. Eso es todo lo que quería transmitirles. No sé si tienen alguna pregunta, de repente especificar algo sobre el tema de la acidosis metabólica. Gracias. Gracias. Gracias, doctor, por la ponencia. Bien, tenemos una pregunta de Manuel Flores. ¿La respiración de Kussmaul guarda relación con algún promedio de pH de acidosis para iniciar el manejo por bicarbonato? Sí, definitivamente. La respiración de Kussmaul es, sí, es bastante relacionado con el nivel de acidosis. Entonces, la respiración de Kussmaul no va a reflejarse, va a aparecer y se va a presentar cuando es severa, generalmente menos de 7.2 o menos de 7, y cuanto más profunda la acidosis, mayor Kussmaul. Si seguimos la evolución natural de esa acidosis, va a llegar a un punto en que se agota la respiración, se agotan los músculos, tanto por el ejercicio que está haciendo y obviamente por la acidosis que lleva a disfunción muscular, llevando a debilitamiento del diafragma y los accesorios, de los músculos accesorios, y comienza al revés. Ya no vas a ver Kussmaul, sino va a haber una bradipnea, va a haber disminución de la amplitud y termina luego en paro respiratorio. ¿No? Esa sería la evolución natural, pero sí tiene relación y Kussmaul aparece generalmente en acidosis severa. Acotar a propósito, el tema es que nosotros no vamos a tratar de solamente poner, es cuestión de bicarbonato de la manera estándar, porque tenemos que calcular cuánto, y por eso es importante, de todas maneras es importante que el AGA esté presente para que ustedes puedan ver el bicarbonato y a qué objetivo vamos a llevar el bicarbonato y con eso calcular la cantidad de bicarbonato. O sea, no es que tenga Kussmaul y le debo poner. Vamos a ver, estamos en una provincia, en un distrito y no tengo AGA. Ah, ok, no tengo AGA. Mi valoración clínica me dice que, bueno, este paciente está haciendo insuficiencia renal, hay oliguria, hay extravasación, edemas. Me doy cuenta que es un dengue grave y comienza a tener el paciente respiración de Kussmaul. Hay que tener también un poquito cuidado porque no es cuestión de que solo con Kussmaul poner bicarbonato, ¿no? De repente ahí yo agarro y pongo, uy, debe tener bicarbonato de repente menos de 10, entonces sabes que hay que ponerle aunque sea 4 bicarbonatos o no, 80 miliquivalentes, 60 miliquivalentes.
De repente en una medida desesperada podría hacerse cuando el paciente está muy grave, pero mientras eso no, es mejor ser cautelosos, juiciosos y tener realmente el valor de bicarbonato para poder aumentar, porque acuérdense que podemos hacer encharcamiento mayor con el sodio, porque el bicarbonato es bicarbonato de sodio. Entonces yo le meto sodio a un paciente anúrico, a veces se encharca más porque no bota el sodio y hacemos edema agudo de pulmón y podemos empeorar el cuadro. También hay que tener un poco de cuidado en esos casos. Gracias, doctor, por la respuesta. Continuando con la pregunta anterior, ¿sería una indicación de tratamiento de bicarbonato estándar hasta que se pueda ser referido a un centro de mayor complejidad? Eh, Como le vuelvo a repetir, el tratamiento de bicarbonato o de la acidosis, si yo veo un paciente con respiración de Kussmaul, estoy en el escenario donde no tengo AGA, pero en realidad deberíamos tener un AGA. Pero bueno, a veces no contamos con AGA pues, en todos los niveles de atención, sobre todo en el nivel primario. Pero nuevamente, el tratamiento del trastorno del medio interno primerito está en la priorización de la volemia y el shock. Ustedes tratan eso y gran proporción del trastorno de la acidosis metabólica se mejora, la lactacidemia mejora. Y eso quizás sea suficiente como para ya estar transfiriendo, porque un paciente en ese nivel ya lo estás transfiriendo a un lugar donde ya hay haga y ahí se podrá hacer el manejo más fino, digamos. Pero no es que de estándar comencemos a ponerle bicarbonato, tampoco porque como les expliqué anteriormente, podemos aumentar la carga de sodio, podemos aumentar la extravasación y podemos hacer edema agudo de pulmón y mayor falla respiratoria. Gracias, doctor, por las respuestas. Bien, me parece que ya no tenemos más preguntas, pero bueno, para finalizar la sesión, ¿nos puede brindar sus palabras finales para ir concluyendo con la sesión? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los oyentes, los que se han unido a la sesión. Y simplemente mi mensaje final sería que así como todas las enfermedades en medicina y la pandemia que hemos pasado de COVID, una de las enseñanzas más importantes es que la desesperación mata. Una frase que siempre lo he escuchado muchas veces de mis maestros o de mi casa. La desesperación mata. Cuando pongo yo en las recomendaciones finales que hay que ser juiciosos, es eso, no desesperarse, centrarse en el paciente y priorizar lo que hay que hacer. Shock, volemia, en este caso, ¿no? Específicamente, y estar refiriéndolo cuando no tenemos muchas herramientas. Estar refiriéndolo cuando y ya seguir manejando ya con mejores parámetros, haga, hemograma, plaquetas y otras cosas en el transcurso de la creatinina y todo en el transcurso de la atención en niveles mayores, ¿no? Muchas gracias por la invitación y que tengan una muy buenas noches porque ya estamos de noche ya.